Hola, este es el quinto vídeo tutorial. Es la gestión de discos mediante RAID, LVM, ACL y cuotas. Y vamos a empezar con ello. Tendríamos que añadir, lo primero sería añadir en una nueva máquina virtual. Tendríamos que añadir en el almacenamiento 5 nuevos discos de 350 megas para poder hacer los RAID. Tras esto, vamos a la máquina y voy a ir escribiendo los comandos, ya que no quiero ir buscándolos todos, ya que he escrito demasiados. Lo primero sería un ls barra dev barra sd y un asterisco para mostrar los discos duros que hemos agregado. Tras esto, hacemos un fdisk barra dev barra sdp, o sea, la carpeta la ruta del disco duro para poder configurarlo y particionarlo. Para no hacer todo esto, o sea, para no particionarlo varias veces cada disco duro, hacemos un sfdisk barra dev, o sea, la que acabamos de particionar, la sdb, una tubería y sfdisk y la ruta de los otros discos duros. Por ejemplo, yo he puesto el SDC, pero habría que poner también los demás. Y un force para que lo haga, para que fuerce a hacer eso. Tras esto, vamos a instalar el mdadm. Haremos un apt-get install mdadm, que yo ya lo tengo instalado. Y hacemos un mdadm create. La ruta sería esta. Que esto lo que haría sería crearnos un RAID con este punto de montaje, con RAID 51. Y habría que poner los discos que queremos usar. Yo solo voy a poner dos, pero habría que poner el SDB1, SDC1, SDD1 y SD1, 4. El quinto lo dejamos por si hay algún error en algún disco duro y se fastidia, pues pueda recuperar los datos. Lo tenemos como una copia de seguridad. Tras esto, tras haber creado el RAID en los demás también, hacemos un mkfs.ex4 de la carpeta en sí para darle formato de x4. Sería un comando tal que esto. Y tras esto, habría que crear las carpetas de mnt informes, mnt cuotas y todas estas cosas que nos dicen el PDF. Y la mkdir de barra mnt barra RAID 51. Tras haber creado las carpetas, hacemos un eco de... Uy. Habría que escribir esto. Que sería la ruta de montaje de MNT RAID 51 con el formato que tiene y los permisos que le queremos dar, que serían estos. Cerramos las comillas y hacemos dos flechas de estas y lo escribimos en el archivo barra etc
barra fsetup para que se monte automáticamente al iniciar la máquina. Esto lo que haría sería crear lo que hemos hecho anteriormente, nos lo crearía él automáticamente al iniciar la máquina y no le tendríamos que poner todos los comandos que hemos hecho hasta ahora para crear el RAID. Y bueno, los permisos no sé muy bien cómo explicarlos, pero dos de ellos son de las cuotas, que las defaults es los que viene por defecto. Y no sé qué más decir. Luego, después de esto, sería pvcreate para las carpetas de RAID 61 y RAID 62, que sería esto. Y una vez pones y tras poner esto, bueno, aquí sería un 61. Pasamos a crear los VGs, que sería vgcreate, vgraid 6 y barra d barra md, lo que hemos puesto anteriormente. RAID 61 y lo mismo con RAID 62, pero no lo voy a escribir otra vez. Tras haber creado los VGs, creamos los LVs con lvcreate. Le ponemos vg RAID 6 para que estén en el mismo sitio. El "-n con el archivo informes, también con el archivo cuotas y los que nos vienen en el PDF. Y con "-ice le ponemos un tamaño de 50 megas, que es lo que me ponía para darle. En cada uno habría que ponerle un tamaño distinto, simplemente le cambiamos los números. Tras hacer esto hacemos un mkfs de x4 de la carpeta de informes, que sería d barra dev barra vgraid 6 y la carpeta de informes, que sería la ruta, y le damos un formato de x4. Tras hacer esto montamos la carpeta de informes con un mount. Y ahora, antes de crear los usuarios, habría que crear los grupos. Sería growpath y, por ejemplo, yo he tenido que poner grupo FTP1 y grupo FTP2. Simplemente se escribe aquí y ya está. Y con los usuarios habría que poner user-add -m -d, que sería para crear la carpeta del home si no está creada. Y para que se guarden los archivos del usuario, el -d hace esto, que los archivos del usuario se guarden en esta carpeta, que sería la del RAID 51. Y habría que poner -s para darle una shell. En mi caso le he puesto una shell falsa, que sería para un usuario con shell falsa. Lo que quiere decir es que no vamos a entrar en él, simplemente lo usaremos para transferir archivos de servidor, esas cosas. No es un usuario que se vaya a manejar. Le damos "-g" y le ponemos el grupo. Yo le he puesto grupo FTP1 y el usuario, usuFTP1. Esto habría que ponerlo también con los demás. Simplemente habría que cambiar el usuFTP de al final, el grupo si es que van en otro grupo, la shell si es que tiene otra shell, en mi caso no tienen otra shell, y en "-d habría que ponerle, en vez de RAID 51 usuFTP1, habría que ponerle el 2, el 3 o lo que sea fuese al final. Ponemos el comando de passwd para poner y usuFTP1 para poner una contraseña al usuario. Y tras esto hemos concluido con la creación de los usuarios. Ahora instalamos el ACL, que sería un apt-get install ACL,
Todo esto yo lo estoy haciendo con el usuario de sudo, ya que si no estás como el usuario de sudo, habría que poner un sudo delante de todos los comandos, si no, no te dejaría hacerlo. Tras instalar el ACL, ponemos set facl y ponemos un "-m u", dos puntos, que sería el usuario. Si fuese un grupo habría que ponerle g dos puntos y el grupo. Dos puntos y los permisos que tiene. Yo le he puesto estos que son de permisos de escritura, de lectura y... y... no sé cómo explicar cuál era el otro, pero era para poder ver los archivos, si no recuerdo mal. Y ahora sería la ruta que queremos, que sería en mi caso la de informes. Tras haber puesto las FACL de todos los usuarios, hacemos un apt-get install de cuota y de cuota tool, que sería así. Y tras haberlo instalado, hacemos un quota of -a para desactivar todas las cuotas de todos los grupos y todos los usuarios. Y hacemos un quota check con los permisos de UGMV, que serían las características del quota check, o los permisos, si le quieres llamar así, de la carpeta de informes. Y nos mostraría que si se puede crear cuotas en esa carpeta o no. Tras haber comprobado que nos deja hacer cuotas en todas las carpetas, hacemos un quota on -ugv de informes. También habría que hacerlo de la carpeta de cuotas y esas cosas que nos vienen en el PDF. Tras haber hecho esto, hacemos un quota tool de -u, que sería del usuario, usuftp1, -b, que sería, bueno, -b-q, que sería para ponerle un límite de cuota blando, que quiere decir que te avisa, al llegar a los 10 megas, te avisa de que has llegado a los 10 megas, que te queda poco espacio, y -l, de 14 megas, para decirnos que a partir de eso, no, que a partir de los 14 megas no nos deje meter nada más. Luego -i y -q100 para poner los sectores, si mal no recuerdo qué era, para que a los 100 te avise y -l 110 para que a los 110 no te deje meter más. De la carpeta sería RAID 51. Y este sería el comando para ponerle una cuota a un usuario en la carpeta de RAID 51. Habría que hacer esto con todas las carpetas y todos los usuarios que nos dice. Tras haber hecho esto, ponemos el tiempo de gracia, que sería un quota tool -u -b -i -t. Abrimos comillas y ponemos 2 días en inglés, o sea, 2 days. De la carpeta de facturas. También habría que ponerla de la carpeta de informes y todas esas cosas. Esto lo que hace es que nos pone el tiempo de gracia, por así llamarlo. Bueno, se llama tiempo de gracia. Que tras haber pasado los 14 megas, a los 2 días nos deshabilite el usuario. Si no se pasan de los 14 megas, no saltará el tiempo de gracia. Tras haber hecho todo esto, habría que configurarlo para que se pudiese ver desde otras máquinas y esas cosas. Con el ProFTP habría que instalarlo primero. Y tras haber hecho esto, nos hacemos un nano de la carpeta de la configuración de ProFTP, que sería esta ruta, y nos metemos aquí. Yo esto ya lo tengo puesto,
sería de la máquina con mi IP. He puesto 43 ya que la máquina física tiene 42. El puerto sería este, el puerto de internet que está usando. Esto sería para que entre en la carpeta, en una carpeta por defecto. Esto sería para que no pida una shell válida, porque ya que tenemos una shell falsa en los usuarios. Y el limit login sería para meter para los usuarios que acepta. En el primero de todos acepta solo los del grupo FTP1 y grupo FTP2, que son casi todos los usuarios, y a todos los demás los rechaza. Luego en el siguiente puerto sería lo mismo. La ruta por defecto sería la de informes. No, si se pone este signo nos mete en el home. Y acepta solo al grupo FTP1 y al usuario FTP4. Y rechaza a todos los demás. Y en el tercero, que es el último, nos mete en presupuestos y acepta al grupo FTP2 y al usuario FTP4. No, al usuario FTP1. Y rechaza a todos los demás. Y tras haber hecho todo esto, habría que guardarlo y salirnos. Y habría que hacer un pro FTPD. No. Habría que hacer un restart del pro FTPD. Que si no recuerdo mal el comando era poniendo la ruta y un restart al final. Tras haberlo reiniciado, habría que comprobar si nos va con el filecilla. Yo no lo voy a comprobar en este vídeo, ya que he tenido algunos problemas con la instalación, pero he ido explicando todos los comandos que tenía que explicar. No sé por qué me daba esos errores, que no me dejaba poner algunas cuotas y otras sí. Y con el filecilla, aparte no tengo el filecilla instalado, pero sería entrar con el filecilla poniendo el puerto y el usuario y comprobando que nos va. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Mi conclusión es que esto que acabo de hacer nos serviría, por ejemplo, en una empresa que tiene varios trabajadores. Si queremos que los perfiles de su ordenador, de su usuario, se guardasen en un servidor. Y si queremos que los archivos que cojan y que dejen estuviesen en la carpeta del servidor. Si no queremos que descarguen nada, poniéndole las cuotas. Y que solo utilicen el ordenador para el trabajo que se les manda. Y básicamente estos comandos yo creo que sirven para eso.